Buenos días, hermanos. Octubre 11. Gozo en nuestras pruebas. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Santiago 1, 2, 4. Durante mucho tiempo he imaginado que veo a todos en una carretilla. Perdón. Yo también tengo una carretilla. Las empujamos y dentro están nuestras pruebas, tentaciones, miedos, fracasos, decepciones, angustias y anhelos. Estas son las cosas que nos despiertan y luego nos mantienen despiertos a las 3 de la mañana. Vivir en este mundo nos impone exigencias, nos enfrenta a desafíos y nos golpea de maneras que son dolorosas y tristes. Cuando enfrentamos estas dificultades, a menudo se nos dice que las neguemos, las ocultemos, las alejemos o vivamos por encima de ellas. Mientras tanto, estamos tentados a resentir nuestras pruebas y volvernos cada vez más amargos. La perspectiva bíblica sobre las dificultades difiere mucho de todas estas opciones. Santiago dijo que es posible conocer el gozo puro y completo en nuestras pruebas. ¿Cómo puede ser esto? Recibir gozo en las pruebas parece ser una contradicción absoluta. La mayor parte de la vida occidental del siglo XXI se vive de tal manera que mantiene a raya las pruebas. Parece obvio que el camino de la alegría es evitar las pruebas. Santiago, sin embargo, nos dice que la forma en que podemos tener por sumo gozo no es escondiéndonos en una ciudadela donde los problemas están ausentes, sino a través de tener nuestras actitudes transformadas hacia estos problemas. Es decir, sabiendo, nos está recordando que debemos poner sentimientos bajo la regla de lo que sabemos que es verdad. ¿Y qué sabemos? Esa fe por sí sola no desarrolla la perseverancia. La verdadera fe se prueba y se fortalece cuando se prueba. Las cosas que buscamos evitar son las mismas que nos hacen fuertes. Tenemos que ser honestos acerca de las pruebas que enfrentamos. Todavía no estamos en el cielo, por lo que nuestra fe todavía está siendo probada. Nuestra fe se revela en una experiencia dichosa y placentera, no se revela en una experiencia dichosa y placentera, sino la agitación de la vida cotidiana. Y la prueba de la verdadera fe siempre producirá firmeza, nos hará como Jesús, nos hará más capaces de consolar a los demás. Por lo tanto, podemos confiar en que a través de todas nuestras dificultades, Dios continuará formando en nosotros una fe que sea perfecta y completa. Es a medida que nos aferramos a esa promesa que somos capaces de tener por sumo gozo que se avecina una prueba, o aún darnos cuenta de que ya estamos profundamente en una. Somos capaces de pensar, yo no habría elegido este camino, pero el Señor lo ha hecho y Él lo va a usar para mostrarme más de sí mismo y para hacerme más como Él. ¿Qué hay en tu carretilla hoy? Son cosas que no habrías elegido, pero ¿qué cambiaría si las vieras como oportunidades para que tu fe sea probada, fortalecida y perfeccionada? Este es el camino hacia un gozo más profundo e invencible. Romanos 5, 1, 11. Amén. Bueno, hermanita Nancy, muy buenos días para todos y con ustedes, amados hermanos. Cada día el Señor nos visita con su palabra, cada día el Señor nos consuela y nos fortalece en cada etapa de nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que tener claro y presente y no podemos perder de vista nunca es que las cosas que Dios nos da en su salvación, no solamente ser perdonados, ser justificados, ser puestos en libertad con respecto al pecado y el resultado del pecado, sino su presencia. Como decía el rey David, aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Dios está con nosotros, Dios está en nosotros y Dios es por nosotros. Y eso nos garantiza a nosotros la seguridad, la certeza, la confianza de que no estamos solos. Y como dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que entender de que Dios es soberano y esa tiene que ser una firme ancla en nuestra alma, de saber de que Dios es soberano, de que Dios es bueno, que su voluntad es agradable y perfecta.
y que en él no existe maldad, porque es la escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Entonces, con eso en mente vamos a empezar el devocional. El texto para el devocional es Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, la carta que escribe Santiago, hermano de Jesús, su finalidad es recordar, hacer recordar a todos la necesidad de una vida concordante, es decir, que sea igual con la fe que profesamos. Es un llamado a todos a ser hacedores de la palabra en lugar de ser simplemente oidores de la misma. Aquí empieza todo. Una cosa es oír, otra cosa es hacer. Escuchamos y hacemos. Esa es la vida de un cristiano. Eso es lo que encontramos en Mateo capítulo 7 al final del Sermón del Monte. Cuando Jesús dice, ¿a quién nos compara todo aquel que escucha lo que acabo de enseñar? Aquel hombre prudente y sensato que construyó su casa sobre la roca, cavo profundo, y estableció su casa sobre la roca. Vinieron las tormentas, las pruebas, las dificultades, y la casa se mantuvo firme. Aquí empieza todo. ¿Dónde estás construyendo tu casa, tu vida espiritual, todo lo que tú eres? ¿Sobre Cristo? Es decir, lo que escuchas del Señor, lo que sabes del Señor, ¿lo crees? ¿Lo vives? Primera pregunta. Entonces es muy importante primero definir qué son las cosas, qué son las pruebas y qué son las tentaciones y el resultado de sucumbir ante ellas. Hermanos, Dios prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para perfeccionarla, para formar el carácter de Cristo en nosotros, para ver su poder, su gloria y majestad que obra en ellas. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Escucharon eso? Nosotros somos guardados por el poder de Dios por medio de la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Es decir, que estamos seguros en las manos del Señor, somos guardados por el Señor. Todos los que hemos sido llamados a salvación y escogidos por Dios, todos terminaremos la carrera. Pero en esa carrera van a haber pruebas. Nuestra fe va a ser probada. Y le dice, en lo cual vosotros os alegráis en esto, en lo que acabamos de decir, de que somos guardados por el poder de Dios. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Esa palabra diversa es como colores, por diferentes colores. La pregunta es, ¿qué color tú le pones a tu prueba? ¿Le pones el color de la victoria dada a Dios por medio de Jesucristo? Porque somos más que vencedores. ¿O le pones el color de la incredulidad, de la duda, del desánimo, que te sumerge aún más en medio de la desolación? Y luego dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, una cosa es creer y otra cosa es obedecer. Tu fe tiene un resultado, obediencia, dependencia y confianza en el Señor. Por eso es que la fe tiene que ser probada. ¿Qué tipo de fe tengo? ¿Una fe genuina? ¿La fe que Dios ha puesto en nosotros? ¿O la fe que tenemos en nosotros mismos, en la capacidad de nosotros solucionar los problemas, de enfrentar las crisis? No se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la palabra prueba se traduce por prueba como tentación. Actualmente el sentido de prueba, ese se refiere a dificultades, conflictos, surgidos en el interior de cada uno de nosotros, mientras que la tentación son dificultades provenientes del mundo exterior. Las pruebas son situaciones o dificultades dolorosas que ponen a prueba la fe de todos y cada uno de nosotros. Son luchas y conflictos que tenemos en nuestra vida cristiana.
Hermanos, las pruebas no pueden ser consideradas tanto desde el punto de vista conflicto que producen, sino como una prueba que confirma, y escuchen esto, la realidad de nuestra fe. Es decir, lo que determina si una fe es genuina o no lo es, lo que les decía ahora. Las pruebas son el crisol en que se pone de manifiesto la pureza y la calidad de nuestra confianza, dependencia y obediencia a nuestro Santo Dios. Estas dificultades, mis amados hermanos, las que nos rodean, muchas veces producen tristeza como consecuencia natural porque somos seres espirituales, pero también hay sentimientos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, ¿qué dijo él? Mi alma está angustiada hasta la muerte. La fe del Señor Jesucristo fue probada en el huerto de Getsemaní, fue probada su dependencia y confianza en Dios. Y si ustedes van a la Escritura, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, van a encontrar lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Dice la Escritura, y Jesucristo en los días de su carne, con gran clamor y súplicas, es decir, cuando Jesús fue hombre, con gran clamor y súplicas, aquel que lo podía librar de la muerte, fue escuchado a causa de su temor reverente, y por lo que padeció, aprendió obediencia en el dolor, y fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Eso dice allí. Nuestro Señor Jesucristo también fue probado. Entonces, ¿quién dice que tú y yo no vamos a ser probados? Sí, que hemos creído en Él y tenemos la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esa tristeza es una consecuencia natural. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esa tristeza? ¿Qué vas a hacer tú con esa aflicción? ¿La vas a llevar a Cristo? ¿Vas a entender de que esa tristeza o ese dolor tiene una finalidad en las manos del Señor? Santiago llama a todos aquellos a quienes está escribiendo la carta, a que cuando esas pruebas lleguen, en lugar de ser sumergidos en la tristeza, recurran al gozo de saber de que Dios está en medio de la prueba. Y ahorita vamos a dar cuenta qué significa ese gozo, esa seguridad, estar completos en medio de la prueba. Hermano, las pruebas no son en sí mismas motivo de gozo, pero lo que está diciendo Santiago es que esas pruebas no impiden el gozo, o sea, no van a impedir el gozo. Sumergirnos en amargura, en descontento, en rebelión en contra de Dios. Hermanos, otra cosa importante, Dios no tienta a nadie. Y tengamos en mente eso, pero Dios va a usar la tentación para mostrar lo que realmente hay en nosotros. No solamente nuestra fe, sino los pecados que hay en nosotros. Se dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, pero sí permite que seamos tentados para a través de ella sacar de nuestro corazón para poder ser sanado, para poder ser restaurado. Pues nosotros mismos no podemos ver hasta qué punto el pecado mora en nosotros y qué consecuencias o hasta qué punto podemos pecar. Pues es que el rey David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. En Hebreos 12, 12 al 13 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí estamos viendo a alguien que está sufriendo, que está en una prueba, que está paralizado, que está sumergido en medio de esa prueba. Y dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Cuál? Del camino de la fe. Para que eso cojo pueda ser sanado, dice, sino que sea sanado. Para eso es que Dios permite las tentaciones. Pero también la prueba produce cosas maravillosas en nuestra vida. Entonces, los cristianos a quien fue dirigida esta carta estaban viviendo diversas pruebas a causa de su fe en el Señor. Empezando que estaban dispersos por muchos lugares. Eso es lo que dice al principio. Mira lo que dice al principio. Dice, Santiago, siervo de Dios y al Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Habían sido dispersos. ¿Por qué? Porque había empezado una gran persecución. Habían tenido que dejar todo por la persecución de los mismos judíos y el imperio romano. En ese tiempo empezaron dos grandes persecuciones, la primera con Herodes y la segunda con Agripa I. Ser cristiano en esa época era tener una sentencia de muerte física, perderlo todo, quitarle los hijos. Económicamente lo perdían todo. Los hijos eran entregados como esclavos o muchos de ellos morían en los coliseos romanos.
Entonces mire que no era fácil ser cristiano. La pregunta ahora que te hago y que me hago también, ¿tu vida cristiana es fácil? ¿Estás enfrentando las pruebas de la manera correcta? ¿Estás perdiendo de vista a Dios en medio de la prueba? ¿Crees que la prueba que tienes es muy pesada? Hermanos, todo lo que pasa en tu vida ha sido preparado por Dios. Y como dice la Escritura, no por una prueba más grande la que podamos soportar. Y juntamente con Él la salida. En Romanos 8:35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Esta era la dinámica del cristiano de esa época. Ser cristiano en esa época no era de moda. Ser cristiano en esa época no se te felicitaban, te perseguían, te mataban. Eras un escarnio público para la sociedad. Y luego dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor, Jesús nuestro, o Jesús Señor nuestro. Hermanos, una prueba no te separa del Señor, antes hace que te aferres con más fuerza al Señor. Haces que confíes más en Él y esperes más en Él. Y en medio de esa prueba el Señor está actuando. Muchas veces Dios no actúa antes de la prueba, aunque Dios es tan bueno que prepara tu corazón para la prueba. Te fortalece, te anima. Tú ves la gloria de Dios en medio de la prueba, durante la prueba y al salir de la prueba, porque todo es por Él y para Él. Hermano, todos los que estamos aquí reunidos, creo, y te garantizo que en ninguna de nuestras oraciones le pedimos a Dios, Señor, envíanos prueba. No creo que sea tu oración. Pero si tú le pides al Señor, prueba mi corazón, examíname, haz en mí un espíritu nuevo. Dios te está renovando todos los días de gloria en gloria. Dice el Señor que todo aquel que está en Cristo es una criatura de las cosas son hechas nuevas. Y para hacer esas cosas nuevas hay que deconstruir, hay que derribar esos argumentos que tenemos. Y para eso son las pruebas, para transformar nuestra vida a la imagen del Señor Jesucristo. Hermanos, debemos tener claro que las pruebas que llegan a nuestra vida son sustentadas, dirigidas por Dios mismo. Él está involucrado en tu salvación de una manera personal. Eso es lo que nos dice Filipenses cuando dice Pablo que él estaba persuadido que el que comenzó la buena obra, él mismo la perfeccionará. Allí está la palabra clave. Perfeccionará. Está involucrado Dios por medio de cantidades de circunstancias en su providencia, aunque muchas veces no las podemos comprender, pero sí tiene un final glorioso, ser transformados a la imagen de Cristo. En Romanos 8:28 al 31 nos dice, ahora bien, y voy a leer en la versión NTV, dice, ahora bien, sabemos de que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, todo eso que Dios ha dispuesto, pruebas, dificultades, valles de sombra de muerte, desiertos, montes, prados hermosos, todo está dispuesto por Dios. Y es parte de tu proceso y del mío. Y luego dice, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos frente a esto? O sea, ¿qué diremos frente a algo tan glorioso que todo lo que está pasando en mi vida ha sido dispuesto, sustentado y dirigido por Dios? Y que Él mismo me conoce, es decir, se relaciona conmigo de una manera personal y me conoció antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué me escogió y me predestinó? Para transformarme a la imagen de su Hijo. ¿Te parece poco? Dice, para aquel que sea el primogénito de muchos hermanos. Dice que nos escogió, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Todo es en pasado. Ya en el tiempo de Dios nosotros estamos perfectos delante de Él. Dice la Escritura que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales.
pero estamos aquí, en este mundo, dando la buena batalla a la fe. Hermano, si tú eres cristiano, tú no vas a vivir de paseo o de vacaciones. El mundo no es tu hogar. El príncipe de este mundo es tu enemigo, es decir, enemigo de Dios, aunque Dios no tiene enemigos porque no hay nadie más poderoso que Dios. Pero tú eres un blanco del enemigo. Vimos el mundo caído, donde es totalmente de espaldas al reino de los cielos. Va a haber aflicción, va a haber luchas, va a haber que tomar decisiones. Y luego dice, y si Dios es de nuestra parte, ¿quién puede estar contra la nuestra? El que no escatimó, y escuchen esto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos juntamente con Él o generosamente junto con Él todas las cosas? Todo lo que tú necesitas para llegar a ser como el Señor Jesucristo está dispuesto, no te va a faltar. Y dentro de lo que Dios ha dispuesto hay pruebas, hay tentaciones, hay luchas, hay momentos de desolación, de soledad, hay momentos de silencio de Dios, hay noches oscuras del alma, como hablábamos ayer acerca de la depresión. Hay momentos bien difíciles, pero en medio de ellos Dios está con nosotros. Y eso marca la diferencia. En 1 de Pedro 4, 12 al 14 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, gozaos por la revelación de su gloria. Perdón, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué dice que se gocen por ser participantes de los padecimientos de Cristo? Porque somos cristianos, porque estamos sufriendo por causa de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, es decir, cuando Él aparezca. Luego dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, por aquellos que están infringiendo en contra de nosotros, enemigos de nuestra alma. Tenemos que comportarnos como cristianos cuando vengan esas pruebas. Personas que no son creyentes, quieren aprobar si eres paciente, si hay mansedumbre, si hay dominio propio, si hay humildad. Son circunstancias que vienen a tu vida y moldean nuestro carácter y humillan nuestro orgullo. Hermanos, debemos estar conscientes que seguir a Cristo finalmente nos costará todo. Te va a costar todo. Y la aflicción va de la mano con nuestra salvación. Es una confrontación con el sistema y quien gobierna temporalmente este sistema. Pero debemos tener claro las palabras de nuestro Señor Jesucristo frente a esta aflicción o sufrimiento. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, y escuchen esto, para que en mí tengáis paz. No en ustedes, no en las circunstancias, no en el mundo, no en tus capacidades, para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque eres príncipe de paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Somos más que vencedores. Si Cristo venció, nosotros juntamente con Él vencimos, porque con Él juntamente resucitamos, pero también juntamente con Él sufrimos los vituperios, es decir, la persecución, la aflicción de este mundo en contra de Cristo. Yo escuchaba alguna vez que alguien decía que si tú vas de camino al cielo y no te encuentras el diablo, preocúpate, porque vas de la mano con Él. Hermanos, el cristianismo es una contracultura. Es una corriente diferente a la del mundo. Vamos contra la corriente. Eso causa pruebas. Eso causa momentos difíciles. Pero si estás viviendo esos momentos, gózate, regocíjate en el Señor. Porque esta leve tribulación que estás viviendo tiene un gran peso de gloria. El Señor en este texto le reitera a sus discípulos que el mundo, este sistema que lo mataría, no ganaría porque a pesar del dolor de la cruz, Él vencería. Y ellos también si creían y esperaban confiadamente en Él. Hermanos, algo claro y esperanzador para nosotros como creyentes es que somos más que vencedores. Tú y yo no luchamos por una victoria,
luchamos desde una victoria, luchamos desde Cristo. No importa la aflicción que estamos pasando o la oposición que enfrentemos en esta batalla de la fe, porque el Señor ha vencido y nosotros juntamente con Él. Y alabado sea el nombre del Señor por eso, mis amados hermanos. Hermanos, el reino de los cielos, donde el Señor nos ha traído, es inconmovible. Y por más que trate el enemigo de destruirte, no podrá. Como dice el texto, es más el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermano, las puertas del Hades no podrán prevalecer. Este reino que se refiere Juan es el reino venidero, que a pesar de que Juan sabía de antemano, dicho por el Señor, que tendría tribulaciones y que ellos también beberían de su cáliz, pero la esperanza de que el reino del Señor vendría y que ellos estarían con Él, y no solo ellos, sino todos los que hemos creído en Él, es decir, tú y yo. Esta confianza en que el Señor ha vencido al mundo y todo lo que se opone a Él, y que su reino es inconmovible, eterno, y que Él regresaría para establecer su reino, daría como resultado paciencia. ¿Y qué significa esa palabra paciencia? Upomone, es decir, resistencia inalterable, es decir, esa capacidad de esperar pacientemente en el Señor sin ser movidos de nuestra fe. Eso es un fruto del Espíritu. Es una resistencia inalterable. Es como cuando tú te mantienes firme a pesar de que veas que todo se cae a tu lado. La paciencia, mis amados hermanos, está íntimamente ligada a la fe, confianza, esperanza. Es algo más grande de lo que podamos estar sufriendo. Y tiene un futuro glorioso que nos lleva al gozo en medio de las tribulaciones. Esta paciencia de nuestro Señor Jesucristo, esa capacidad de soportar con gozo en medio de la aflicción, proviene de una unión vital con el Señor, una unión de vida con Cristo. La paciencia tiene como base, que la sustenta, el poder del Señor Jesucristo. En Isaías 51, que habla del siervo sufriente, que es decir, Jesucristo, dice, en uno de sus apartes, dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Cuál fue el fruto de la aflicción? La gloria de Dios. Vernos a nosotros redimidos, vernos juntamente con Él sentados en lugares celestiales. ¿Qué estás mirando tú en medio de la prueba? ¿El gozo de saber que vas a ser semejante a Cristo? ¿De que esa leve tribulación tiene un gran peso de gloria? ¿De que es para tu bien? El llamado de Santiago, a quienes considera como hermanos, tenía que ver una exhortación a la reflexión personal. Eso es lo que está tratando este devocional del día de hoy, a una reflexión personal, una introspección. Él está diciendo que ajusten, escuchen esto, el pensamiento a una realidad. Debemos ajustar nuestro pensamiento, preparar nuestra mente en medio de la prueba para confiar, porque en medio de la prueba van a asaltarnos pensamientos, dudas, en medio de ellas pensar de que Dios no es bueno, de que yo estoy solo, que me ha abandonado. No, tú no estás solo. Dios ha prometido y Él no puede negarse a sí mismo. Ya vimos ese devocional, la firmeza de las promesas de Dios cuando dice que juró por mí mismo, juró por Él mismo, que nos iba a bendecir, y esa bendición es su presencia y todo lo que viene con la presencia de Dios. Es una realidad de que el Señor estaba con ellos, aunque todo parecía lo contrario. Lo que les contaba ahora, las dos persecuciones, siendo empalados vivos, quitándole los hijos, perdiendo las posesiones, perdiéndolo todo, pero ganándolo todo. Estaban en Cristo, firmes, estaban siendo perseguidos por causa de Cristo, es decir, que su salvación estaba asegurada por causa de Cristo. Y que si les quitaran sus casas aquí en la tierra, tiene una morada celestial eterna. Y que disfrutarían de la gloria de Dios eternamente, no el fuego del infierno. Y no eran hijos de ira, sino hijos del Dios viviente. Aunque todo parecía lo contrario, los anima a que se gocen en extremo. O sea, sumo gozo, no gozo, sino sumo gozo en extremo, un gozo en extremo, de saber que los que viven es a causa de la vida en Cristo. Y es lo que escribe Pedro en su primera carta, lo leímos ahora en 1 Pedro 4, 13 al 14, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, es decir, cuando Él venga, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, es decir, doblemente bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre nosotros. Hermanos, este mundo, el reino de los cielos no hay comida ni bebida. Esa doctrina mal llamada la prosperidad ha hecho mucho daño. Porque, hermano, el hecho de venir a Cristo va a haber aflicción. La primera lucha que tú tienes contigo mismo, ya lo hemos enseñado, con el mundo, con el enemigo, ese enemigo que llevamos dentro. Hermano, no solo las grandes experiencias positivas son las que hacen crecer nuestra fe. En los versículos 3 y 4 nos dice que las pruebas también desempeñan un papel importante en nuestra vida como creyentes. Y eso nos enseña Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 del 1 al 5, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, la vida prometida a quienes son justos por la fe es una salvación eterna. Es lo primero que nos dice: justificados, declarados inocentes, éramos culpables. ¿Te parece poco ese regalo? Que no debes nada ante Dios, eres visto por Dios como hijo, y que la paz, esa paz con Dios está real en tu vida. Ya Dios no es tu enemigo, ya no eres hijo de ira o hija de ira, eres una hija de Dios. Y por medio de esa justificación dada por Jesucristo, tenemos entrada por la fe a la gracia que está firme, en la cual estamos firmes, es decir, nuestra salvación está segura. ¿Por qué? Porque entramos confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay temor, ya no hay miedo por causa del pecado. Somos justos delante del Señor. De la salvación que Dios nos ha dado está cargada de una vida abundante, no solo de este lado de la eternidad, sino de la venidera. Como creyentes, como dice la Escritura, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Es decir, no hay nada que nos pueda faltar y necesitar de este mundo, pues todo lo tenemos en Cristo. En Juan 4, 13 al 14 nos dice: respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere del agua, de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fuente significa que siempre sale, constante, abundante, superabundante. Eso pasa cuando estamos en Cristo, independientemente de las pruebas que estemos viviendo. Cada vez que leemos y nos recordamos a nosotros mismos estas gloriosas, buenas nuevas, es decir, el Evangelio, que hemos recibido de parte de Dios por medio de la justicia perfecta, acreditada a nuestra cuenta, debe poner nuestros corazones de rodillas ante Dios en agradecimiento por todo lo que nos ha dado en Cristo. El apóstol Pablo dice en Efesios 3:8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Escucharon eso? Inescrutables. Tú no puedes perder de vista el carácter de Dios en medio de la prueba, su bondad, su señorío, su providencia, su soberanía, porque Dios se manifiesta en medio de ellas, en medio de las pruebas. Hermano, es incomprensible, inconcebible que todo lo que Dios nos dio es lo que Pablo nos está diciendo. Es decir, es incomprensible e inconcebible. O sea, cómo Dios, siendo yo lo que soy, visita mi vida y mora en nosotros y me hace su hijo. Así lo expresa Pablo: éramos enemigos de Dios, en total rebeldía a su señorío. Él mismo nos reconcilió para ser parte de su naturaleza divina y de su familia, pues nos hace sus hijos, nos da paz con Dios, nos da acceso a la presencia de Dios, seguridad de nuestra salvación. En medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, nos produce esperanza. Es decir, Cristo es nuestra esperanza, es nuestro consuelo, Él está contigo, ya lo aprendimos.
Él sufre al lado de nosotros. Él es tentado al lado de nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. No solamente hay gozo ante la perspectiva de la seguridad de nuestra salvación, sino también que este gozo se mantiene en las tribulaciones, al gloriarse, gozarse, cada uno de nosotros en el futuro de esa esperanza, con la realidad del presente en la peregrinación hacia el cielo, mis amados hermanos. En 2 Corintios 4, 16 al 17 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y escuchen esto, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que tú estás viendo en medio de la prueba? ¿Dónde está puesto tu corazón? La paz de Dios no se manifiesta siempre como un estado ausente de dificultades, amados hermanos, o pruebas. La fe se confirma en medio de las pruebas. También el no de las circunstancias difíciles que nos afligen por causa del nombre del Señor. ¿Por qué digo ese no? Porque uno cree que nunca va a pasar por momentos difíciles o por pruebas. Van a llegar, como leímos ahora, no se sorprendan. Cuando lleguen de la noche a la mañana una prueba, como este momento está haciendo un sol radiante. Creemos que todo el tiempo vamos a vivir así, hay momentos oscuros. Pablo nos dice en Filipenses, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio del primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que hablamos ahora. Dios está interviniendo en medio de tus pruebas, porque Él mismo las está sustentando, Él mismo se está dirigiendo, Él mismo está involucrado en ellas 100%. Hermanos, algo que tenemos que tener claro, todos nosotros estamos en el camino de la fe, padeceremos tribulaciones, en algunos momentos seremos zarandeados como trigo, e incluso humanamente perdiendo toda esperanza en medio de esa prueba. En 2 Corintios 1, 8 al 10 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Tremendo, ¿no? Hay momentos que tú llegas a perder toda esperanza, pero en tus fuerzas, no en el Señor. Porque no se trata de ti, se trata del Señor. Se trata del Señor. El apóstol dice que hay gozo a pesar de las tribulaciones, sino que hay gozo en ellas. El sufrimiento está vinculado con la experiencia de la fe. Esta gloriosa esperanza, mi amado hermano, mi amada hermana, en la manera que somos consolados por Dios en medio de ellas, nos llevará y nos capacitará para consolar a otros hermanos de la fe. La situación de aflicción profunda no contradice la paz en que descansamos y experimentamos. ¿Por qué hablo de esto? Porque es que la paz de nosotros no es circunstancial. Nosotros tenemos paz con Dios y la paz de Dios. Mira lo que dice Filipenses 4, 5 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y escuchen esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La felicidad es circunstancial. El gozo es eterno, porque el gozo proviene de Dios. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de Dios y Dios es inconmovible. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es bueno. Su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Es por eso que el gozo, esa alegría,
El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, canta un himno, sino que me lo dio el Señor. El mundo no me lo puede quitar, porque el mundo no me lo dio. En las tribulaciones, pruebas y diferentes desafíos a los cuales nos veremos expuestos cada día, no podemos perder de vista que es Dios mismo en ellas, llevándonos para ser perfeccionados a la imagen de Cristo, lo que vimos en Romanos 8:28. Nuestra esperanza es Cristo y todo lo que en Él hemos recibido y recibiremos en su manifestación. Lo dice Hebreos 4, perdón, 2 Corintios 4:16 al 18. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cada día nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos damos cuenta. Cuando llegamos a la prueba y salimos de ella, no somos los mismos. No somos los mismos, mis amados hermanos. Y con estos versículos termino. Apocalipsis 21:3 al 4. Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es sorprendente, mis amados hermanos. Este es el final de la historia. Somos más que vencedores. Mira en medio de la prueba a Dios, porque Dios es el que la está sustentando. Dios es el que está con nosotros. No desmayemos. Demos la buena batalla a la fe, mis amados hermanos. Demos la buena batalla a la fe.